línea, lo primero que va a pasar es que tenés que llevar tu currículum y a estos señores se lo tenés que dar. El señor tiene el currículum ahí y va a empezar a hablar. Ya no sabes cómo sentarte, tus manos sudan, tenés taquicardia, es un momento clave porque son los 4 años de tu vida y es la especialidad y el lugar que vos querés. Así que, ¿por qué es usted médico? Revolean los ojos, horrible. Se clavan, ACV. Y entre bombero y futbolista, médico. O mi papá es médico. No, tampoco. Tiene que explicar por qué la profesión, por qué el gusto por esto. Yo creo que el pensamiento, ya seas médico, ya seas punk, en todas partes hay algo que sustenta cualquiera de las actividades culturales o sociales. No tener un pensamiento sería muy tonto, uno no es una ameba y el pensamiento es una de las cosas básicas con las cuales uno puede ponerse en un lugar de lucha y poder pelear o reclamar o hacer que las cosas cambien. Nosotros con el punk rock acá en la Argentina se ha cambiado un montón de cosas. Cuando lo conocí era estudiante de medicina, iba a la universidad y estaba en el momento que no sabía si seguir o dejar, si seguir o dejar. Y claro, de día era un estudiante de medicina, de noche estaba con una banda de punk rock. Es difícil de mezclar esas dos cosas, ¿no? Por sobre todo porque sus compañeros de la banda, yo y los otros 3, no teníamos ni idea de lo que hacía él, ni nos importaba que era un estudiante de medicina. Para nosotros era un careta. Fechas, ahora me quedaría. Graffiti, notas, política, flyers y fechas. El secuestro comienza después del 83, cuando terminamos el secundario. Nos metemos a pelearnos con nuestros padres saliendo de una enseñanza secundaria religiosa cristiana y salíamos de gobierno de facto. En unión y libertad, que así sea. Entonces era un momento cultural, un momento político, un momento democrático muy lindo, donde se podía hacer de todo. Y nosotros nos pensábamos que éramos, copiando el punk inglés en el 83, los únicos punks en la Argentina. Y ahí yo descubrí el under y me conecté con 1000 personas de golpe que eran culturalmente maravillosas, creativas, hacían música, íbamos a manifestaciones, reclamábamos derechos y nos fuimos juntando. Escenario se ponía el pasamontañas, o sea, se identificaba por eso. Se ponía un pasamontaña para no hacerse ver la cara, por el nombre del grupo, ¿no? Secuestro. Le pusimos el nombre una vez cuando nos paró la policía, porque teníamos cresta, heavy metal, etcétera, que todavía con el tema de los derechos humanos no estaba tan clara la cosa, y con los edictos policiales y todos presos. Y uno de los pibes dice, esto es un secuestro, rememorando la vieja época de desarrollo y la situación argentina que pasó varias veces, obviamente, en cada gobierno militar. Así que le pusimos secuestro, de ahí empezamos a ponerle secuestro punk rock, secuestro SA, porque era sociedad anarquista. No, uno no es que la tenía muy clara. O sea, yo era muy pendejo, tenía 17 años, él tenía 20, él era estudiante de medicina. O sea, era el cerebro de la banda, era Max. Venía y decía que teníamos que hacer cosas, que teníamos que hablar, que teníamos que hacer debates, que secuestro no era solo música, que era un grupo anarco-punk, no por decir, no solo punk rock. Nosotros veníamos de las reuniones en la biblioteca, donde un montón de gente de culturas distintas se juntaba para hablar de anarquismo. Leíamos libros de Bakunin, Proudhon, Malatesta, etcétera, que nos ayudaba a pensar de manera distinta. Y eso a nosotros nos servía la cabeza con imágenes, con ideas, con frases, etcétera, y de ahí salieron un montón de temas musicales o grafitis. En esa época no había muchos grafitis, había algunos otros partidos que hacían grafitis. El grafiti estaba muy mal visto, la gente que hacía grafitis en la época del proceso desaparecía, y nosotros arrancamos a hacer grafitis que empezaron a hacer primero nuestra marca, por nuestro barrio, y nos empezamos a ampliar. Cada vez que íbamos a un recital con los aerosoles, pintábamos nuestra marca y empezábamos a poner frases. El tema era que Max venía con 20, 30 consignas políticas para escribir y salíamos con él a escribir. Cuando nos iba bien, las hacíamos todas. Nunca nos iba bien, porque siempre pasaba lo que pasaba. Terminábamos presos, ¿no? Y salimos muchas veces en los diarios, bien o mal, porque hemos pintado alguna iglesia sin querer, hemos pintado la catedral, hemos hecho algunos líos que no corresponden, que estuvieron por ahí no correctos, pero
que esto del grafite a nosotros nos llevó a que se editaran varios libros y que hablaban sobre nosotros, sociólogos, etcétera, porque poníamos frases que eran muy anarquistas, muy de punks, y que realmente le generaba a la gente cosas. Con el tema de los grafitis, cuando se pintó una iglesia y quisieron echar la culpa y de esa manera querían potenciar una ley en contra de los grafitis para que los tipos que hacían grafitis que dañaban la propiedad pública fueran presos. Pero bueno, la comunidad salió a decir que era arte y bueno, eso nos salvó de que se pusiera la ley, porque en ellos favorece la pornografía, la drogadicción y el caos. Hoy en día esto sería para matarte de risa un rato largo. Hubo muchos de esos grafitis que fueron todas cosas que tenían que ver también con el momento, con la coyuntura política. En ese momento gobernaban los radicales, los militares seguían haciendo golpes de Estado al pobre Alfonsín, entonces la verdad que eran momentos muy raros. ¿Cuáles son las expectativas que podrán ser satisfechas y cuáles las que no podrán ser satisfechas? El grupo El Secuestro era conocido por sus pintadas. Imagínate que estamos hablando de antes de los 90, 87, 88, que por ahí los que pintaban eran los Vergara, que pintaban por todos lados, graffiti. Y Secuestro, estaban en todos lados, ¿no? Y con las consignas también, que eran divertidas y eran muy piolas. Y los conocía, bueno, a Max, a Cuchufo, de verlos, ¿no? O sea, de ir a los shows y de ver a Secuestro en vivo. Yo era muy chico, tenía 14, 15 años. Y ahí empecé a tocar con Secuestro. Nosotros arrancamos realmente como músicos entre el 85 y el 86 e hicimos 36 recitales seguidos uno atrás del otro, tocando en la calle, tocando en fiesta de cumpleaños, tocando en la plaza del Teatro San Martín un día de Navidad. Hicimos 3 cementos llenos, sobraba gente afuera, lío, bardo, y encima en feriados, un jueves. Había tocado Sumo el día anterior, el sábado, y había 600 personas, tocaba Secuestro el jueves y quedaba gente afuera. Y Secuestro se estaba perfilando como una banda, digamos que si le metía, podía sumar más gente. Los grafitis nos ayudaban, nos ayudaba la cooperativa punk, los grupos anarquistas en ese momento estaban todos muy unidos y cuando tocaba una banda no tocaba la otra. Y eso duró casi un año. Es el final del 86 hasta principios de los 88. Ahí Chito firma contrato con Ataque 77 y lo perdemos. Después entré en Ataque y dejé de tocar tanto en Mal Momento como en Secuestro, como en otra banda que tenía. Se va Killmister a pasear por el mundo, el heavy es el que se enoja y se va y dice disuelvo la banda, y yo digo, bueno, basta, me cansé. Y el bajista dice, bueno, tengo 2 pibes más como para tocar, y lo que hicimos fue la despedida de Secuestro presentando Ataque 77. Ataque 77 había presentado el disco en Arlequines con 35 personas, de las cuales 20 eran periodistas pagos y 10 amigos, y era un fracaso. Y de repente le digo, no, déjame hacer la despedida de Secuestro, así toca por última vez, y le dejamos el público a Ataque 77. Y se ponen como locos y no entienden cómo hacemos. O sea, Arlequines tenía 1.500 personas y no entendían cómo los tipos habían hecho una fecha una semana antes o un mes antes y no habían puesto gente. Entonces fue maravilloso. Le digo, necesito que sigan estos pibes porque nosotros a partir de ahora no existimos nunca más.
como si fuera un modelo de entrevista real. Eso se hace habitualmente. Y les pido, por favor, que vengan a esa clase porque hay como tips fundamentales para el examen, sobre todo de MUNI, que van 10 leyes y van 10 preguntas. Así que creo que la medicina lo que me daba es algo que me parecía súper atractivo y poderoso, que era la ciencia, la investigación, etcétera, que fueron lo que me dediqué a partir de que dejé el punk rock. Obviamente me dediqué a la investigación básica, hice investigación de poblaciones, descubrí una vacuna, encontré un nuevo virus. Y eso fue genial porque lo iba haciendo mientras me divertía con la medicina. Entonces tomé un poco la medicina de forma desfachatada, sin tener que tomarla de forma solemne. Yo creo que las nuevas camadas ya no son los hijos de grandes médicos, sino que gente que se está comiendo el terreno y que puede hacerla avanzar un montón más. Creo que eso es lo que me dio el punk rock, ir para adelante, subirme al escenario y poder dar clases, poder hacer cosas que me motivaran, y siempre creo que le puse ese enganche a la docencia y a los pacientes. Sobre todo los pacientes lo que reclaman más de mí es este tipo de atención. La gente quiere ser escuchada y yo tenía ese poder de escuchar y a mí me encantaba. Bueno, hola, soy Marcelo Belén, soy técnico de grabación, estamos en DDR. Acá en DDR, digamos, básicamente me dedico a grabar discos y a producir discos. Sería, digamos, el técnico oficial del estudio, digamos, el productor del estudio. Tenemos una personalidad para mí tan marcada que, bueno, atraemos cierta cantidad de público. Me gusta transmitir eso, o sea, acá me siento yo y como no tengo que ser nadie más que yo. No nos importa el feedback, nos importa lo que hacemos, digamos, básicamente. Me importa cuando yo aprieto y no me importa la técnica, no me importa nada. Me importa divertirme y hacer que suene bien. Creo que las personas que se acercan a trabajar conmigo ya saben como que vamos a trabajar tranquilos y hacer un montón de cosas y que capaz no hay tanto pelotudeo, ¿viste? Como tenemos otro tipo de búsqueda. Yo más bien trabajo como desde un lugar como no tan musical capaz, sino más técnico. Mucha parte de mi trabajo pasa por la batería, mucha gente viene a buscar sonido de batería. Como que fui el primer drum tech de la Argentina, qué sé yo, de los años 90, ¿viste? O sea, el estudio llama por sí mismo. Está esto que llama, o sea, está bien encierrado. El estudio tiene un nombre que, bueno, marca una tendencia, digamos. Como a eso, como a tener un lugar donde la gente puede venir a grabar y donde se puede trabajar. Donde queremos producir desde acá, digamos. Como eso, o sea, intentamos producir una personalidad. Ya por eso te digo que no voy a grabar a otro lado, no hago todo desde aquí. Es una época donde la música convencional como era antes y como la conocías no existe. Todo eso en los 90,
como bueno, había una evolución de la calle y todo. Yo ahora creo que no la vivo, digamos, por el ciclo de la vida, digamos, ¿entendés? Vivo otras cosas. No estoy en la calle, pero creo que debe estar igual. Se acerca, o sea, obviamente se acerca el punk rock, el rock. La primera vez que trabajé en un estudio, trabajé en El Abasto, en Sonovisión. O sea, estudios que tienen que ver con el rock, donde se grabó muchas cosas, como Ataque 77, Hermético, Papo. En general hago lo que quiero y lo que me gusta y he parado una banda por la mitad también, si es necesario. O sea, si no me gusta lo que estoy haciendo. Yo estoy metido ahí, como uno más, digamos, que podés acceder y capaz puede que tenga una personalidad o no, no sé, ¿entendés? Pero sí, tengo una búsqueda, ¿viste? Pero no sé cuál es, digo. Hay más problemas humanos, digamos, sociales y un montón de cosas que no tienen nada que ver con la música y que, bueno, hay que aprender a manejar, qué sé yo. Y capaz con muchos trabajos también lo he hecho, de dejar cosas en lo mejor y decir, bueno, no me siento cómodo, me voy. Trabajo bastante solo, aunque me gustaría tener como algún asistente o gente que se prenda realmente, pero sin como, no sé cómo explicar eso, ¿viste? Pero alguien que como que tenga pasión. Trabajar hay que trabajar para conseguir las cosas. Después cómo lo hagas, cómo lo grabes, cómo todo lo demás no importa, digamos. O sea, si te entregás al facilismo acá, es como re fácil decir, mirá cómo suena. O sea, decir, bueno, viene un grupo de esta onda, capaz le pongo este micrófono de este lado, aquel del otro, porque ya sé lo que quiero, lo que busco, ¿entendés? Y todo eso. Y lo más importante es hacerlo. Ya después lo que pase después y todo lo demás, es como que ni importa. O sea, si vos lograste eso, seguramente vas a poder lograr otra cosa. Y seguramente sin darte cuenta, vas a obtener algo de todo eso, pero bueno, no creo en eso de estar parado así, decir necesito una nota, necesito esto. Creo que hay que mover, ¿viste? No sé. No, yo no quiero decir nada más, qué sé yo, está bien con eso. Yo pienso por esto. Qué largo es el camino y qué duro que es. Nuestra vida se convierte en camino de obstáculos alguna vez. ¿De qué hablar? Porque yo soy un viejo emotivo y se me van a caer lágrimas. Yo era re pendejo, vivía en Cleu y venía a Buenos Aires y me hice amigo de Los Vagos. Y había una banda llamada La Máquina, que fue el principio, es una escuela de rock and roll. En la película Rock, hasta que se ponga el sol, fíjense, el que hace los solos con el carpo es él. El tren de resistencia. No se puede decir que es el maestro, pero Norberto lo admiraba mucho. ¿Qué más te puedo decir, Rulo? El último guitarrista que tocó en La Cueva. ¿Qué más puedo decir de él? Acá está. Ya a los 16, más o menos una cosa así, empecé a tocar rock, una banda del barrio, The Six Thunderbirds, los 6 pájaros del trueno. Y ahí conocí a Raúl, por ejemplo. Ensayábamos en un club que nos prestaban. Y como se estaba poniendo la cosa, me dijo, che, hay unos pibes de Ramos Mejía que necesitan un violero, Rulo.
Ramos aparecimos como aparecíamos en otros lugares tocando, pero en Ramos había ya un grupo de tipos. Bueno, elegimos tocar juntos algunos de nosotros, no sé, por ejemplo, con Raúl, Tito y yo, hicimos La Máquina. La Máquina fue La Patota, una verdadera banda de líderes. Los tipos que estábamos, cortábamos y pinchábamos de puta madre. Y seguramente a cualquiera se le ocurría una idea impresionante, ahí íbamos todos atrás, porque era la cabeza de todos nosotros, ¿me entendés? Y todos trabajábamos para La Máquina. Y fíjate, nos dejó blues para Ramos Mejía, que como para un tucumano es a los que les gusta el blues y el rock es como que le pongan Lunita Tucumana, ¿no? O Mi Buenos Aires Querido, para un porteño. La onda que tuvimos con Rulo y con Enrique fue buena, fue muy buena, lo pasamos muy bien. Cuando Rulo puso la guitarra, viste, el otro no la vio. Lo que pasa es que la compañía no apoyó porque son sordos, o sea, aparte de sordos son idiotas, porque lo único que les interesa es el bolsillo y el dinero que pueden ganar. Por ejemplo, ciegos de siglos quiere decir que el hombre es un ciego que no ve la realidad de toda la vida que ha vivido desde que salió de la cueva hasta el momento de hoy. Era mágico estar con él, esos personajes de Buenos Aires mágicos. Pero eso es así en todo, la historia es en la historia de Argentina, es así. Se imponen ciertos héroes que a la larga no son tanto, y se imponen héroes y se olvidan los que tendrían que ser héroes. El Rulito es un prócer, no solamente acá, pero es un prócer de todos lados. El Rulito acá es una persona muy querida, somos ruidosos. A veces alguna piedra ha aparecido. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Son esas cosas que tiene el rock and roll, ¿no? Soy del mismo edificio de Rulo y un día le dije a mi vieja, ma, tengo ganas de tocar la guitarra con toda locura, ¿conoces a alguien que me pueda enseñar? Me dice, tengo un muy buen amigo que tuvo un problema de salud, pero le voy a preguntar a ver si te puede enseñar. Y Raulito de todo corazón le dijo a mi vieja, tráela, no le voy a cobrar, no nada, y mi mamá obviamente le dijo, ¿cómo no le vas a cobrar algo? Y así fue que empecé con él. Hay algunos sectores que, no sé, que no parece que se olvidan, pero el sector más importante, que es el del rock y que es el de sus orígenes, los orígenes del rock, donde él formó parte y vivió y vio nacer y crecer eso, ahí no es olvidado, ahí es muy recordado. ¿Qué haces, campeón? Permiso, lo voy a saludar. Sí, maestro, salúdelo. Maestro. Bien, maestro, gran valor. ¿Lo conoce, maestro? Sí, es un genio. De hablar, ¿cierto? Es un genio, David es palabra mayor. ¡Vamos, Rulo! ¿Qué haces, mamita? ¿Cómo te va? Sí, lo amo este hombre. Tengo 45 años, vivo hace 40 acá. Años. Guitarrista de Box Day. Fanático yo de Box Day, gracias a mi hermano. Y después lo conocí al maestro. Que es lo mejor que he conocido. Un grosso total. Es una muy buena persona. La verdad que Dios le dio un don muy hermoso. Espero que ahora lo disfrute y nada, que siga adelante.
quiero, Raúl. Hermanito. Dios te bendiga. Hay un montón de pelotudos que ni saben quién es Raúl. Esa es la historia. Hay un montón de pelotudos que no saben quién es carajo es Raúl. Bueno, vamos. Pero todo, o sea, vos si marcás la intensidad, vos decimos tu intensidad, ¿entendés? Cuando va más fuerte, más aguerrido, tocamos más fuerte. Son tres, el tema es así este. Está en tres partes. Están tres tipos en un bar planeando salvarse la vida. Tres locos totales. Se van a ir a la mierda, están bárbaros. De repente, segunda parte, no, vamos a ir a casa, son policías. Cagamos la vida, la arruinamos. En vez de allá, acá. Salimos a la calle. Y ya. Esa es la historia, es esa. A morir contra la mala suerte. Eso es, el tema tiene tres partes. Bueno, aguantar un cacho, Enrique. Mala suerte es estar siempre en el lugar equivocado. Mala suerte es el barrio donde yo vivo con todos mis mejores amigos, en donde nunca nadie consigue mudarse. Estoy sentado frente a la ventana del bar de la esquina de la calle Necochea, frente al hospital Argerich. Estoy sentado en la última ventana. Por ella se puede ver al cielo acomodando su vieja corbata azul. Y del miedo que ronda en el aire, los autos caminan en puntas de pie. Pero yo digo, como tengo un plan, me quiero convertir en el mejor escritor argentino rápido. ¿Rápido? Sí, en 5 años. Ya está bien. Ganar la carrera, no la mejor escritora, ganar la carrera de lo que es escribir hoy en el mundo. Ser el único en Argentina que escribe como hay que escribir hoy. Nadie más escribe acá. Yo leí todo lo que hay, todos están volviendo con el pasado, mareados con las palabras, nadie está contando nada. Bueno, no, después tengo que escribir ya en serio, pero eso yo no sé. No sé si voy a tener ganas. ¿Qué necesitas? ¿Tiempo? Claro. Un buen libro necesita una cabaña y un año. Por ejemplo, íntegro, yo lo hago las veces que vos me digas. Una vez más íntegro y... Íntegro otra vez más, bueno. Yo el único tema que tengo es que hay partes que las improviso y después no me acuerdo van a salir distintas. Y bueno, mejor. Así vamos a... Por eso, ojalá salga igual, pero... Bueno, no vamos a intentar. El negro Llano, sentado frente a mí, acaricia la culata de su vieja pistola oxidada. Y a mi lado, el gordo Hitler aprieta entre las piernas los 7 kilos de cocaína que vamos a vender hoy para podernos ir a algún lugar del mundo en donde las mujeres den besos de mezcalina. Un lugar en donde los hombres no sean mendigos de las bombachas. Un lugar en donde todas las casas sean bares y todos los niños sean ebrios. En donde nadie recuerde su nombre o todos se llamen Alberta. Un lugar para escaparnos de este corral. ¿Pero no estás motivado con eso, Henry? Sí, no estoy motivado, pasa es que quiero empezar a trabajar en el próximo libro, ¿viste? Claro. Tengo un librazo, el próximo es un librazo. ¿Bueno, muchacho? No, adiós, muchacho. Adiós, muchacho. Va el título, rompo todo. Pero ya tenés el concepto todo. No, el tercero es peor, el próximo otro es peor. Contala, loco, basta, ¿eh? Mala suerte es olor a dentista
los sobacos de un camionero. Mala suerte es una mujer hermosa, extraviada en una noche fatal, encontrando al hombre equivocado. Yo te dije que de aquí nadie nunca se escapa. Entonces empezamos a mirar a la gente y no hay dos enfermeras culonas hablando de jeringas y de autóctonos. No hay médicos, ni cajeros, ni mozos, ni viejos pelotudos. Son todos policías. Y el bar entero nos grita: ¡arriba las manos! Y ahora el sol es la sonrisa cínica de Dios, que siempre te atrapa por rojo plano. Vos te acostumbrás ya en un campeonato. ¿Sabés que en un concurso que yo fui jurado en Rosario, el premio aficionado lo ganaron los pibes que le firmaron al abuelo? Todo el tiempo, cagando. Puta que nos parió, yo el abuelo cagaba, ¿viste? Estaba en la cama, la abría en la casa y te sacaba cagando, siempre lo sacaba cagando al abuelo. Así que nos tiramos por la ventana del bar. El kiosquero nos grita: arriba las manos. Una señora que va paseando con su niño, ambos nos gritan: ¡deténganse! Un enorme perro negro que está cagando, un enorme solete negro en la esquina nos grita: ¡deténganse! Los cadáveres de la morgue del hospital Argeniza toman por la ventana y nos grita: ¡deténganse! La maldita hinchada de Boca grita desde el estadio: ¡deténganse! El maldito espíritu público argentino, promiscuo y maldito y maradoniano nos grita: ¡deténganse! Se da vuelta, saca su vieja pistola oxidada y dice: yo no soy un hombre de buena suerte. Yo no vivo en la comisaría de tu pareja, del dentista, del lugar maldito en donde construyes el nido de la detestación hedionda de este maldito paraje que es el universo. Yo tengo mala suerte. Yo me voy sonriendo con mi pistola hacia el infierno. Es el motivo del show. Pero vamos a hacer. Es la historia de Enrique. La hacemos, Enrique. Ahí hacemos así, con los 20 segundos ahí arrancamos. Claro, 20 segundos. Me parece ahí que no traje las letras porque sí. Vamos a hacer de. Sí. No, ¿qué podemos hacer? No, nosotros lo tenemos de memoria, boludo. No, esto chupan un huevo. Escuchame, Nacho, mirá, la felicidad, el tiempo, de ganso. De ganso Pancho, mala suerte no, pues sí. Y estaría bueno. Sí. ¿Tenés ganas? Bueno, vamos, ya, avísame. Está hablando. ¿Qué? ¿Qué te digo? Empezá vos, porque yo me meto después. Eso con el negro, la muerte. Esa es bien de... Che, Nacho. Bueno, permiso, perdón. Está puteando a Enrique, ya sé. Se llama Enrique.
suerte es una condición que conocen muy bien los marineros, que nunca encuentran la pesca y yo todavía ni me acerqué a empezar. Yo te aviso. Pero la verdadera mala suerte es el barrio donde yo vivo, en donde nunca nadie consigue mudarse. Cuotas sin interés, lo tiene que pagar contra factura. Sí, me lo adjudicaron a mí. Le hace la contra, sí. Otra. Nada más que hablar, iba cualquier revolución, iban las tontas palabras de amor y no prestar atención. ¿Qué puedo decir? Me crié en una familia, digamos, clase media burguesa, en un país muy convulsionado. Los 70 fueron trágicos para este país y para mi familia. No, igual, ponele, si vamos así como atrás de niños, yo siempre fui una persona con inquietudes, digamos, que me aburría y trataba siempre de encontrar cosas diferentes. Al punk llegué por la música, por un libro que se llamaba Punk, la muerte joven, que me sedujo mucho. El tema del punk cayó más que en la infancia, en la adolescencia, que es esa parte más del individuo rebelde que no le cierran un montón de situaciones. Y entonces en el punk ver reflejado como una consigna de protesta o de disconformidad. Yo vivía con unos amigos acá en Palermo, somos 5 pibes que después terminamos armando el Salón Porredón y no teníamos un mango, así que lo fuimos armando con todas las cosas que encontrábamos en la calle. En ese momento no había tantos cartoneros, no había competencia para nada. Y como estábamos ahí en el centro, encontrábamos desde lámparas hasta sillones, teníamos todo. Nos acomodamos ahí, arriba de un garage, en Porredón 946. Y ahí lo conocí a Gustavo, y ahí me mostró su pequeña sala de ensayo, su puerta estudio, su primer grabación de Responsable Luis Cripto, que ni siquiera tenía ese nombre. Éramos una banda que nos gustaba los Clash y nos gustaba hacer cover de Clash, y por eso terminamos compartiendo todo con la gente que lo compartimos. No era mi intención tener una banda tampoco. Y ahí como que me recopé con lo que decía Responsable, con la movida y con el salón. Y Patra venía, empezó a trabajar en la barra, era como muy caótico. Nada, así lo conocía a Patra. Y después Patra terminó haciéndose cargo de todo, básicamente. Generábamos un montón de distorsiones o anomalías porque teníamos un edificio pegado. Y nosotros estábamos haciendo como mucho quilombo. En la ilegalidad total, pues sin habilitaciones, sin nada. Vivían ahí y trabajaban de su espacio, y a la larga era un espacio ganado a la contracultura. Totalmente inconsciente. Era mucho más chico que esto, pero vivía un montón de gente. La vida punk. Mírenme, soy para quien hicieron la ley, soy lo peor. Éramos socios en nada porque no teníamos ganancias ni nada. Repartíamos todos por igual y todos comíamos lo mismo, o sea, comíamos arroz o comíamos lo que hubiera. Claro, obviamente, si vos sacás la cuenta ya van a ser 19 años que me metí ahí adentro. Después fue el viaje de venir a esta casa y todo, que ahí yo ya vine como formando parte más activa del proyecto, y viví acá 7 años en esta casa. Y también es otra película. Vivía un montón de gente con sus novias o se quedaba a dormir un montón de gente. Todo el tiempo había gente dando vueltas. La vida misma, competencias, errores, egos. Un montón de cosas negativas y un montón de cosas positivas. Un día nos dijeron se tienen que ir, que esto que el otro, nosotros pataleamos un poco y nos mandaron a la policía re tranquilos, y la policía nos sacó a la mierda, o sea, hubo que irse al toque.
Porredón, Anita manejando. Saluda a Anita cuando pueda. Hola. ¿Qué pasa hoy? Mira, el pata 1 y termina. El Salón Porredón. Se acerca la persona que queremos traer al escenario, que es Gustavo, el dueño, fundador del Centro Cultural Salón Porredón. Le voy a dar a Silvia el gusto de hablar para decir un par de cosas. Número 1, acá nunca hubo un dueño. Acá se dio algo muy importante, que fue hacer una cooperativa de punkis en lo que nadie creyó nunca. Y bueno, gracias. Pasaron cosas acá, hubo vida, hubo poca televisión. Esto antes de ser Salón Porredón, ¿qué era? Un psiquiátrico. Era un psiquiátrico. Bueno, un aplauso para el Salón Porredón, que ha sido una de muchos. ¡Aguante, Gracias a la Noche de Buenos Aires que te da tanta posibilidad de hacer tanto dinero. Y quedamos sin nada y Gustavo pasó por acá con el colectivo y vio el cartel de acá que se alquilaba y entramos a motivarnos para hacer acá, conseguimos 2 compañeros más que se sumaran y metimos toda la locura que fue el armado de este lugar. La casa estaba como abandonada, la mayoría nos metimos a vivir acá porque no teníamos al principio ni luz, ni gas, terrible, nos cagamos de frío todo el invierno y tuvimos que reformar toda esta casa, que fue una obra monstruo. La hacíamos con Guille, que Guille es maestro mayor de obra, un arquitecto que nos decía si estaba bien o mal, y después nosotros tropa, a cargar ladrillo, a meterle, a pasar, a darle al material. Nos levantamos todos los días, desayunamos, nos sacábamos algo en el supermercado. Funcionaba, estabas con 80.000 de tus amigos, tocando, grabando, haciendo cosas, fluía como toda una vida que estaba buenísima. Era un punto de encuentro de un montón de gente que coincidía con esa música, esa estética, y de hecho cada vez que venía algún grupo de afuera, alguna banda en ese palo, pasaba por ahí y entraban a venir. Yo me siento como un reproductor de un discurso que tiene que ver con muchas ideas libertarias. Parece que tuvimos que ver con eso y que eso es la mejor intervención que tuvo el Salón. De su autogestividad, obviamente, porque acá no hubo ni padres, ni abuelos, ni tíos, ni jueces, ni subsidios, ni nada. Éramos unos dementes solos en una casa haciendo algo que no sabíamos ni qué era y todavía no sé bien qué es. No era esto que es ahora, que es meramente un lugar de gente que viene a ver bandas y todo eso y que no pasan cosas como pasaban todo el tiempo allá. Desde ese día que entramos íbamos a armar, nos comíamos el mundo y domamos la casa, el barrio, después la municipalidad, pasaron un montón de cosas, pero nunca pensábamos que íbamos a estar 20 años haciendo esto. Yo te he pasado por épocas de amor-odio no con el Salón mismo, sino con el significante Salón. En realidad estoy en una época que lo que veo no me gusta para nada. Esto es un comercio, el jueguito que hay que hacer para sobrevivir. Todo hiciste hace 20 años y como ese premio a la trayectoria y al hacer el mítico Salón Porredón, me sigue sonando raro, es ineludible que ha pasado, pero no me hallo tanto ahí. Yo tengo como visiones muy negativas, pero también porque tiene que ver con mi pesimismo. Hay gente que lo valoriza de una manera, es espectacular lo que le pasa con el Salón, que está buenísimo, que es un lugar súper de pertenencia. En mí ya no lo es, siento amor-odio por el Salón. Las cosas malas que tienen, los contras, con el transcurso de los años cada vez pesan más, así como también conocer gente nueva y tener proyectos nuevos que te motiven y te gusten más allá de lo comercial, te hacen sentir vivo y tiene esas dos, ¿viste? O sea, por un momento me remotivan esas cosas y por otro momento remarla tanto te cansa, ¿entendés? Lo que encuentro cosas copadas es cuando el lugar sirve efectivamente a algo que construye algo, no algo que construye noche y con noche y se eterniza y se eterniza. Yo gasté 20 años de mi vida casi acá, pero no lo veo como una pérdida. Se ve que en algún momento de mi vida todo esto me resedujo y me encantaba ser parte del rock, supongo, ¿no? O apostar al punk rock que no tenía lugar, era como una reivindicación, ¿viste? Pero después yo ya no tengo más nada que reivindicar con respecto a eso, ya está, ya pasó. Gustavo, somos amigos, siempre vamos a ser amigos. Obviamente somos
dos individuos que vibramos en dos situaciones distintas. Entonces, a veces congeniamos, a veces no congeniamos, a veces nos cagamos a puteada dentro de lo que es una amistad, no sé, lo lógico. Es un lugar donde no estoy cómodo. Siento que me identifiquen a mí a este Gustavo de esta época con esta historia. No, ni con esta, ni con la historia vieja, que es una historia antigua, ni con nada. No creo que esto sea para meter en un documental tampoco. Y él también estuvo clavado acá siempre, vivió siempre en todos los salones, y estuvo acá, y si no ponía música, hacía sonido o programaba banda. Tuvo un montón de tiempo haciendo las cosas él. Pensás, ¿por qué en 20 años sigo teniendo continuidad el salón? Y el Batra tuvo las ganas de seguir apoyando a esta cultura, apoyando al punk, porque efectivamente, en efectivo, hace muchísimos años que el salón no da dinero. Entendamos, ¿no? Que no me compré una casa teniendo este bar. Quizás hemos pagado una casa en multa, no le debemos nada a nadie. Es la idea romántica de mantenerlo, ¿viste? Y es muy difícil, es como una carga re pesada. Todo tiene un final y un día se tiene que terminar, como la otra vez que nos cerraron. Yo ya tenía la bola llena y yo dije, bueno, ya está, listo, lo cerramos, metete el bar en el culo. Y la gente, todo, viste, no, que salón, se entró a hacer una bola. La gente bancó, o sea, dijimos, ya está, el salón ya no es nuestro. El salón es de la gente, trascendió que sea mi bar. El salón nos va a dejar a nosotros, sí. Yo lo veo como un lado bastante liberador del día que me saque el Salón Porredón de mi cabeza. Cuando venga el tipo y diga no se los alquilo más, no va a haber más Salón Porredón. Por suerte, habrá otra cosa, otro lugar. Sí, yo tampoco sé cómo haría para irme de esta casa. Es terrible. Tendría que derrumbarla después, más o menos. Fue muy pesimista la charla, ¿no? Estamos en La Perla, lugar mítico donde nació la balsa de Tanguito y Lito Nevia. Aquí es donde Lito entró y Tanguito estaba contando la primera frase original y Lito completó el tema poniéndole gran parte de sus toques tan clásicos, ¿no? Como el aporte de la bossa nova, vía los arreglos tomados de Garota y Ipanema. También, por supuesto, está la cuestión beat. De hecho, la progresión de acordes remite a You Won't See Me de los Beatles, del álbum Rubber Soul. Lo que tiene que quedar bien en claro que recorrer la historia del rock argentino no significa para nada quitarle lugar a la balsa como himno generacional, como himno del beat en castellano, y tampoco quitarle a Lito Nevia, a Los Gatos, sus roles como compositores, intérpretes, sino simplemente decir que así como para que existiera Bob Dylan tenía que haber un Jim Vincent antes, también tiene que haber acá el mismo proceso, ¿no? La rebelión que pasó primero por el cuerpo y después se pasó a las letras. Por otra parte, digamos, lo que uno siempre tiene que señalar que este tipo de historias por ahí le dan un cariz, un matiz mitológico, ¿no? Creer que, bueno, un género musical comenzó en un baño es un aporte un poco de nacimiento mesiánico, que por supuesto que fue algo que sucedió y que es una historia hermosa. Pero también hay que tener en cuenta que un género musical se forma a lo largo de años, siglos. Es un proceso histórico largo, extenso. Y por eso un poco que esta geografía, ¿no? Desde Villa Urquiza 11, reconstruyendo distintos circuitos. Porque en todos los casos se trata de la comunión entre distintos músicos que fueron creando las distintas semillitas que originaron el rock argentino. Según cuenta mi abuelito, él también se enloqueció por los valses y las polcas, y la misma historia se repite hoy. Aunque ahora es otro ritmo, el que a mí me enloqueció, nadie puede ya pararlo. Aquí viene el rock and roll. Ride it over those spotted time. Keep that polka made by your side on the rock and rhythm all the time to get jumping. I wanna do the rock and roll with all my soul. Hey now, cut it over those spotted time. Keep that polka made by your side on the rock and rhythm. I wanna do the rock and roll with all my soul. Everybody now, come on, rock, rock.
crazy rock and roll. Rock, 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 everybody roll, roll, roll. Everybody rock, rock, rock. Everybody do that crazy rock and roll. Hey now! Acá estamos uno de los reductos míticos del rock argentino, que también ha sido víctima de las tergiversaciones. Lo que tengo en mi espalda es la famosa Cueva, que también empieza siendo un reducto de jazz. Si nosotros estuviéramos en esas épocas, en el año 65, a la entrada, no sabemos si la entrada estaba por acá o más por acá, hubiéramos tenido un timbrecito muy chiquito y un cartelito que decía La Cueva de Sandro. Debido a que el gitano fue quien le presta el nombre como movida comercial para darle más publicidad a la cueva y que vaya más gente. La cueva muere el 23 de julio del año 67. Poco tiempo antes había sufrido un ataque, una bomba, que nunca se supo el origen, que le quemó el estuche de la trompeta de Faz Fernández, según cuentan testigos como un crooner de la talla de Jorge Mario Rodríguez, que vuelvo a insistir, los yaceros y los rockeros juntos acá. Lentamente el rock va a ir tomando la posta, pero la cueva es el símbolo de cómo fue el verdadero origen del rock argentino. Hay mucha gente que por un tema generacional no estuvo en la cueva. Spinetta no estuvo, Claudio Gavi no estuvo, Papo no estuvo, Javier Martínez sí, Javier Martínez era de la cueva, y acá donde se origina también la expresión naufragar, que demuestra que entre el rock nacional y el rock anterior son lo mismo, no hay ninguna distinción, ni grieta, ni diferencia. Crazy rock and roll. El problema es que todo este barrio, Parque Chas, Urquiza, incluso la Urquiza Vieja, casi Saavedra, fue la cuna del rock en la Argentina. A Pequeñino en el barrio, para los pibes, Dios le pedía consejo. Pequeñino era la encarnación del rock, era la prueba de que podía ser rockero y vivir acá. Entonces los pibes que hacían bandas, que en ese tiempo los pibes hacían bandas de rock o de folclore, ¿no? Que se juntaban en los barrios. No solo se conocían entre todos, sino que Eddie era la referencia ineludible. Y acá tenemos Johnny Carter, pero tenemos Johnny Tedesco para el otro lado. San y Dan sacan un tema propio llamado La Nueva Generación, presentando el nuevo sello de RCA, en la cual dice: a los jóvenes nos acusan de no querer trabajar y solo querer naufragar, pero somos una generación que ansía cada vez más y más. Porque es verdad que la palabra naufragio pertenecía a un himno generacional. Lo que pasa es que había muchos actores bastante fuertes operando en esto. Y la palabra naufragar, que haya sido inventada por el baterista de Johnny Tedesco de Sandro, a muchos les puede parecer una locura, pero es la realidad. Eddie participa del primer rock argentino en castellano, que fue el Rock con Leche, que lo compone, la música la hace Santos Lipesker y la letra la hace el guionista Aldo Camarota. Cantó rock con la orquesta de Lalo Schifrin en vivo y Columbia le hizo un ofrecimiento, lanzarse como solista de rock. Y Pequeñino tenía mucho miedo porque Lalo Schifrin, la verdad que era un amigo para él, había dado mucho trabajo, compartían muchos momentos de humor juntos. Y Eddie se le acercó muy temeroso a Lalo y Lalo le dijo: mirá, a mí no me gusta el rock, pero vos sos mi amigo. Y bueno, se lanza el grupo Mr. Roll y sus Rocks, en un disco que se lanza en enero del 57 con una tirada superior a las 27.000 copias y que la gente se volvió loca, porque claro, al ser un seudónimo, no sabían que Eddie era argentino. La gente pensó que Eddie
era estadounidense, tenía una perfecta pronunciación. Y se organiza toda una movida de decir, bueno, ¿quién es este muchacho? ¿Quién es Mr. Roll? Y la revelación fue en Radio El Mundo, que hacen una audición para debatir sobre el baile del rock, porque era una polémica el baile del rock. Pequeñino después saltó a defenderlo y dijo, el que es inmoral bailando rock es inmoral bailando tango. Era una cosa de defender la parada del cuerpo. Y Eddie Pequeñino, en una grabación que ojalá se descubra, mencionada por las revistas, agarra y dice, bueno, señor Eddie, ¿usted qué opina de este Mr. Roll? Mr. Roll soy yo. Y empieza a tocar con la banda en Radio El Mundo, teniendo un programa estable los miércoles a la noche, que termina siendo un programa los viernes 20 y 30 horas en Radio Splendid. Pequeñino ofició 27 bailes en el mes de febrero del 57. Pequeñino animó el primer concurso de baile de rock de la Argentina en el Luna Park junto a la orquesta de Lalo Schifrin, que estuvo Pajarito Saburi bailando. Un papo muy niño, si no me equivoco, tenía alrededor de 8 años en la tribuna, que fue un concurso de locos eso. Y bueno, ni hablar de la confitería Cabildo, ¿no? Donde Morris se conoció el rock por Pequeñino. Las orquestas argentinas estaban completamente preparadas. Por eso a mí no me gusta hablar de la llegada del rock a la Argentina. Porque la llegada del rock pone a la Argentina en un lugar pasivo, en un lugar de imitación. Acá lo que hubo fue una emergencia del rock.